Creo que encontrarás en este mensaje algo muy práctico, algo que todos deberían comprender y aplicar. Toda nuestra vida se basa en el apaciguamiento de la necesidad y los innumerables estados de conciencia desde los que el individuo puede pensar y ver el mundo. La oración es un medio para saciar dicha necesidad. Digo esto porque dichos estados de conciencia siempre son exteriorizados en las personas. Si sabes cómo pasar de tu estado actual si no te gusta al estado que te gustaría exteriorizar, entonces ahí está el secreto. Y eso es lo que intentaré explicarte a continuación. Solo somos estados de conciencia que fueron expulsados hacia este mundo y contenidos dentro de cada uno de nosotros. En la Biblia se habla sobre la oración, pero a esta palabra se le da un sentido de súplica. Sin embargo, en la Biblia tiene un sentido distinto. Significa agradecer. Es una acción de gracias. Es alabanza, no petición. En la Biblia se habla del arrepentimiento, y el mundo cree que esto significa lamentarse o dejarse llevar por el remordimiento, pero esto no es lo que la Biblia enseña. Oración y arrepentimiento son términos casi sinónimos. Se nos dice que demos frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Entonces encontramos el siguiente texto sobre el personaje central de las Escrituras, Jesús. Tú y tus discípulos comen y beben con pecadores. Y él les dijo, los que estamos sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Deja en paz a los justos, ellos están satisfechos de sí mismos. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper ningún código moral. La palabra pecado significa perder el propósito. Significa que si tienes una meta en la vida y no la has logrado, pues estás pecando. Puede que tengas $1,000 millones y aún todavía tengas necesidad de otros 1,000 millones más. Bueno, entonces si no lo logras, estás pecando. Puedes guardar todos los llamados códigos del mundo impuestos sobre ti por los sacerdotes del mundo. Eso no significaría nada en lo que respecta a las Escrituras. Arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud. Ese es el sentido de arrepentirse. Porque si cambio radicalmente mi actitud ante la vida, entonces veré el mundo desde la lente de ese cambio de actitud, nacido del arrepentimiento. Ese cambio es un cambio de conciencia que se exterioriza en mi mundo. Ahora, el arrepentimiento es a la vez responsabilidad del hombre y un regalo de Dios. Volviendo al personaje central de las Escrituras, Jesús, él dijo, yo y mi Padre, uno somos. Sin embargo, voy a mi Padre porque mi Padre es más grande que yo. Somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, así que voy a mi Padre. ¿Cómo se llega a tan particular y extraña afirmación? ¿Y qué significa? Por ejemplo, en el oficio del enviado, no soy inferior a mi ser esencial, o sea, a quien envía, pero solo en dicho oficio estoy restringido, debo vivir por fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el remitente. Soy yo mismo, es el Padre. Recordemos lo que Jesús dijo, porque yo y el Padre, uno somos. Pero cuando soy enviado a este mundo para experimentar la muerte y experimentar la restricción del hombre, aparentemente soy inferior a mí mismo, el remitente. Así que cuando me arrepiento voy al remitente, a quien me envía. Primero hago lo que tengo que hacer. Por eso dije que el arrepentimiento es a la vez una responsabilidad del hombre y un don de Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Quiero cambiar mi mundo. Entonces me pregunto, ¿cómo vería el mundo si mi mundo fuera exactamente como yo quiero que sea? ¿Cómo lo vería yo? Entonces visualízalo. Es mi mente. Invoco una escena que implicaría que es verdad. Vivo dicha escena en mi mente como si fuera mi realidad física. Sé que no puedo lograrlo por mí mismo, pero en lo más profundo de mi propio ser, el Padre, Él sí tiene el poder para hacerlo así, para manifestarlo como la realidad física. Entonces voy a mi Padre. Pero, ¿cómo voy a mi Padre? En primer lugar, hago lo que debo hacer. Represento una escena que implica el cumplimiento de mi sueño y luego se la entrego por completo en acción de gracias a Él, el cual soy yo. Es mi ser esencial, pero que trasciende mi capacidad de razonamiento. No sé en mi actual capacidad de comprender cómo se puede hacer, pero lo que sí sé es que si tengo fe en Él, que es mi propio yo, se hará realidad en mi mundo, porque se nos dice en las Escrituras,
Sin fe es imposible agradarle, y los que quieran acercarse a Él deben creer en Él, ya que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces debo creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, sin fe eso es imposible agradarle. ¿Pero qué es la fe? El mismo capítulo en Hebreos define fe para nosotros. La fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve se hizo con cosas que no aparecen. Bueno, en mi mundo aún no han aparecido. Lo que trato de decir es que todo está contenido en mi imaginación. Así que representaré una escena que implicaría que es real, y luego dentro de mí le agradezco a Él. Ahora se nos dice que la oración más maravillosa pronunciada la encontrarás en el libro de Juan, el capítulo 11. Jesús se encuentra a las puertas de la muerte. Levantó los ojos y dijo: Padre, gracias porque me has escuchado. Sabía que siempre me escuchas. Bueno, no puedo negar que la profundidad de mi propio ser es escuchar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo interiormente. Entonces puedo decir verdaderamente: Padre, gracias. Él ciertamente escuchó lo que le dije, pero ¿hay algún pasaje en las Escrituras que apoye dicha afirmación? Sí, nuevamente en Juan, pero ahora en su carta. La primera carta en la que dijo: si creemos en Él, si creemos que Él nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya hemos obtenido el pedido que se le hizo. Si puedo simplemente asumir que soy ese hombre que me gustaría ser, pero ciertamente la profundidad de mi propio ser ha visto esa suposición. Entonces Él ha escuchado esa suposición. Bueno, ahora, ¿puedo realmente creer que eso es todo lo que necesito hacer? Bueno, tengo que confesar que puedo hacerlo en este nivel. No soy lo suficientemente sabio en este nivel como para idear los medios necesarios para exteriorizar lo que he asumido que soy. Me preguntan: bueno, ¿lo has intentado, Neville? Y yo respondo: incontables veces. Cuando fui completamente excluido y digamos que encarcelado en ciertas áreas, no en la prisión federal, sino en una especie de estado de prisión. Digamos que te encuentras en una isla, donde disfrutaste 4 meses, casi 5, pero tienes un compromiso en Estados Unidos, tienes que volver, y luego te dicen que no hay posibilidad de regresar hasta, como muy pronto, septiembre. Y eso será lo más pronto, pero resulta que el compromiso es en Milwaukee, en la primera semana de mayo. ¿Qué puedes hacer entonces? No hay posibilidad, no hay barcos que lleven pasajeros, y la isla cuenta con miles esperando por todas las Indias, desde Trinidad hasta arriba. Todos están esperando. Y te encuentras en la isla Barbados, sin tener ninguna provisión para el regreso a América, desde que zarpaste hacia Barbados 5 meses antes. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me senté en una silla en mi habitación de hotel, y supuse que estaba en un bote pequeño, moviéndome contra el bote, porque eso fue antes de los días del puerto de aguas profundas. Ahora tenemos un puerto de aguas profundas, pero luego te las arreglaste en un pequeño bote hacia el barco esperando tal vez media milla en el mar, y luego te subiste por una pasarela de embarque. Así que simplemente me embarqué, subí a ese barco en mi mente. Si mi mente divagaba, lo cual sucedió, me devolví al primer paso y entonces subí de nuevo. La mente es un animal rebelde, así que la entrené y subí paso a paso. Cuando logré embarcarme completamente, me di la vuelta y visualicé entonces mis manos en la barandilla. Podía oler la sal del mar en el aire. Miré hacia atrás con nostalgia a la pequeña isla de Barbados, una emoción mixta. Entonces feliz de estar navegando hacia América y triste de dejar esta gran y maravillosa familia atrás. Y luego, en ese estado, simplemente me detuve en un momento en el sueño. Solo una pequeña siesta. Al día siguiente me llamó la misma empresa, me dijo que no tenemos posibilidad de sacarlo de aquí antes, como muy pronto septiembre. Y dijeron, este día hubo una cancelación en Estados Unidos, y me lo ofrecieron, a pesar de la lista de más de 1000 personas esperando. No me preocupa por qué esa persona canceló su pasaje. Mi oración fue respondida. Hice lo que se me pidió que hiciera. Recordemos, el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Me dijeron, no puedes salir. Y respondí, bueno, ya salí. Estoy en un bote que se dirige hacia la ciudad de Nueva York. Eso es todo lo que quería hacer. Cumplí con mi responsabilidad. Y la segunda parte del arrepentimiento es un regalo de Dios.
entonces Dios tiene la manera de exteriorizarlo. ¿Qué causó que esa persona cancelara su pasaje? Después me dijeron que se trataba de una mujer, y ella por alguna extraña razón tenía miedo de hacer el viaje. Y entonces un pasaje estaba libre, y obtuve esa habitación en el barco. Entonces, debido a que solo habían 2 camas en dicha habitación, y mi pequeña, que solo tenía 3 años, podía dormir con su madre, entonces yo podía dormir en la litera superior, y así pasar mis 11 días de regreso a la ciudad de Nueva York. Hice lo que estaba llamado a hacer: cumplir con mi responsabilidad, representar una escena que implique el cumplimiento de mi deseo, y luego entregarme por completo a mi Padre, porque Él tiene el poder de exteriorizarlo. No sé cómo hacerlo a este nivel, no tengo la sabiduría, no tengo nada en este nivel para hacerlo. Mi fe es fe en mi Padre, fe en su poder para exteriorizar todo lo que he hecho en mi imaginación. Entonces para mí, eso es oración, eso es arrepentimiento. No me senté a lamentarme de posiblemente haber hecho algo que estaba mal, y por eso no podía salir. No hay sentido de arrepentimiento como remordimiento, tal como lo enseñan. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa la palabra, metanoia, pero radical hasta la raíz, y así cambias de actitud. Si cambio mi actitud, cambiaré mi estado de conciencia. Y debido a que todos los estados de conciencia se exteriorizan en el mundo, entonces ese estado se exteriorizará en mi mundo, de una manera que no conozco. Porque se nos dice: mis caminos no son los tuyos, mis caminos son indescifrables, solo confía. Entonces sin fe no podemos agradar a Dios. Se nos dice que si quiero ir a Él, primero debo creer que Él existe, y que Él recompensa a quienes lo buscan. Bueno, lo busco al proyectar en mi mente lo que deseo en este mundo. Así que eso es lo que quiero decir con oración. La oración es el intento de comunión con Dios. Eso es la oración. Como se nos dice en el 4º Salmo, el 4º versículo: habla con tu propio corazón en tu cama, y luego guarda silencio. ¿Pero comunión con quién? No necesito la mediación de ningún sacerdote, rabino o ser celestial. Solo necesito estar en comunión conmigo mismo. La profundidad de mi propio ser es Dios Padre, y Él es uno con la mente superficial llamada Neville, y en la capacidad del oficio del enviado llamado Neville, soy inferior a mí, el remitente. Pero el remitente y el enviado son uno. Entonces, tú y Dios Padre son uno, pero en el oficio de enviado eres como un embajador. No hablas con la misma autoridad de aquel que te envió para representarlo. Así que me represento a mí mismo en el mundo de los mortales, pero el remitente es algo más grande que yo, y sin embargo él y yo somos uno. Esto es lo que obtengo de las Escrituras, y esto es lo que pongo en práctica. Esto es lo que trato de enseñar y decirle a todos que escuchen. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.